El abuso infantil se manifiesta en cualquier acción física, sexual y emocional en el trato hacia un menor de parte de padres o mentores. Estábamos pensando y queríamos tratar este tema. Es un tema peliagudo en el Triángulo de la Confianza, por lo tanto no podía faltar la doctora Aurora García, psicóloga infantil, María Lidia Rodríguez, profesora de enseñanza primaria, y Xiomara Sánchez y Marta Pérez, ambas profesoras y precursoras del proyecto comunitario Pétalos de Amor. Con estas 4 mujeres vamos a hacer un programa que trata sobre el abuso infantil. Pues sí, uno de los temas que tratamos, el tema que tratamos hoy en el Triángulo de la Confianza es justamente el maltrato infantil. Hechas las presentaciones, quisiera tomar el toro por los cuernos e ir a la primera pregunta. Legalmente, ¿qué sucede cuando un padre agrede a su hijo? Bueno, desde el punto de vista operativo, legal, todo depende de hasta dónde trasciende, es decir, cómo llega a los órganos de justicia o cómo llega a la comunidad ese acto de maltratar al hijo. Puede ser que un vecino alerte, puede ser que a otro miembro de la familia acuda y diga, ese niño está siendo maltratado, y también puede darse el caso de que una maestra diga, este niño llega todos los días con un morado, o con desaliñado. Con la ropa sucia, con señales de que no ha dormido bien o que no ha descansado, que no come, y por lo tanto eso es una señal de alerta de que algo tiene que estar pasando relacionado con un maltrato a ese menor. Ustedes, digamos, desde sus especialidades, desde sus áreas, ¿tienen la misma perspectiva de alerta? Sí, siempre se sea en un aula, por muy grande que sea la diversidad de un grupo, siempre tú te das cuenta cuando un niño es maltratado y cuando es abusado, por señales de, a lo mejor no lo revisa por alguna marca física, pero es un niño que se duerme, es un niño que se retrasa escolarmente, es un niño que te deja de hacer tarea, que te deja de prestar interés, sea el método, sea el mecanismo que utilice el maestro en el aula, en el nivel de enseñanza que sea, pero siempre se sobresale, en un grupo siempre sobresale un niño que es maltratado. ¿Conocen ustedes momentos, episodios de maltrato infantil en sus áreas de vida, en sus lugares? ¿Sí? Bueno, a ver, ahorita hablábamos específicamente con la doctora y hablamos, por ejemplo, en el área de nosotros que trabajamos con la discapacidad, sí, que es un área muy vulnerable en este tipo de situaciones. Hablábamos de que sí existe un abuso incluso desde la familia, porque desde el abandono que existe en el hogar por parte del padre, porque casi siempre es la madre la que asume el rol principal cuando estos niños son abandonados por los padres. Entonces hay como una dualidad de un abuso hacia el niño y hacia la madre también. ¿Qué pasa en la escuela cuando, por supuesto, el maestro tiene casi la misma autoridad que un padre? Es decir, se toma, sobre todo en edades tempranas, ¿quién limita o quién controla cuando hay una transgresión en el caso de un maestro? ¿Quién limita eso? ¿O cómo entonces llegamos a saber que eso está sucediendo? Cuando ya un maestro detecta que hay un niño en su aula que está, no vamos a decir abusado, porque no vamos a llegar ya a una definición que ese niño es abusado o maltratado, que hay un cambio de comportamiento de ese niño, hay una serie de elementos que se tienen en cuenta. Primero se lleva a un claustro, a un análisis de claustro, a ver académicamente cómo ha influido una situación X que pueda tener el niño en eso. Tenemos la visita del hogar. El maestro tiene necesariamente que visitar el hogar. Tiene que partir, sea el nivel de enseñanza desde los primeros grados hasta el final, de partir de un diagnóstico que hace el maestro desde el punto de vista psicológico, con los conocimientos que tienen todos los profesores, porque las universidades pedagógicas te forman
con pedagogía y psicología, muy elemental para trabajar en cualquier nivel de enseñanza, pero sí nos damos cuenta, realmente cuando un niño está así, se hace un estudio de caso con el CDO de cada municipio que existe en todos los municipios de educación, un centro de orientación y diagnóstico, se hace un estudio de caso, entonces ya ahí se toman las medidas. Si se entrega, si ya es un abuso muy grande, se va a un caso penal o se hace un seguimiento por psicólogos del municipio, los psicólogos del centro de diagnóstico, a ese niño en la escuela, con los maestros. Ese es el trabajo que hace el Sistema Nacional de Educación, desde todos los niveles de enseñanza. Pero hay veces que a nosotros nos han ocurrido cosas que no son estas que están, digamos, pautadas. Claro, pautadas, las más visibles. Son cosas que suceden. Que está muy solapado. Exacto. Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años un estudiante, yo soy de clases en la Facultad de Psicología, un estudiante de cuarto año de la carrera, que me lleva al aula unos dibujos de un niño. Dibujos que él había recogido en un niñito que estaba en un portal, niño de 6 años, estaba en un portal pintando hojas de libreta, no era una técnica aplicada con todas las de la ley, sino simplemente estaba dibujando, embarrando hojas en el portal de su casa. Y al estudiante le llama la atención aquellos dibujos que estaban horribles porque era muy evidente de que estaba siendo víctima de algún tipo de maltrato o de abuso, como bien decía la profesora, y le dice que si se los permite ver y que si se los puede llevar para él verlos con calma y enseñárselo a su maestra. Y me lo lleva al aula. Cuando yo veo los dibujos le dije, eso fue un jueves, digamos, digo, el lunes a la consulta, dile, habla con la mamá a ver si la mamá quiere ir a la consulta. Y efectivamente el niño estaba siendo víctima, la mamá no se había dado cuenta. ¿Por quién estaba siendo víctima? Un familiar. Un familiar cercano que vivía en la casa y que la madre no pensó, o sea, estaba protegiendo a una hija mayor porque ella había sido víctima a su vez hacía mucho tiempo y trató de protegerla. Pensó que la víctima posible era la hija y resulta que el niño es el que estaba haciendo. Esto es una situación que excede la observación del caso del maestro. Eso es algo pero puede suceder. Claro, es decir, eso nos pasa. Igual que en consulta nos puede llegar un caso que es evidente, ¿no? En los libros no dice que uno tiene que revisar a los niños que van a la consulta. Pero si uno ve que tiene una cicatriz, que tiene una marca, que tiene algo que llama la atención o que el niño tiene conductas extrañas, se pone a apretar las piernas o con toqueteo o que se muestra muy agresivo con nosotros mismos, que no nos conoce y que no es lo común. Entonces uno piensa, bueno, es que probablemente él ha aprendido una conducta de maltrato y lo que hace es repetir esa conducta de maltrato. Eso puede suceder. Y creo que también es bueno hablar de que en esos casos también se remite al centro de protección de menores que existe y que es donde debe, una vez que se ha levantado ya un acta en la estación de policía, no lo hacemos nosotros, lo hace la familia, lo hace la persona que conoce del caso. Y debe llevarlo a ese lugar que es el lugar donde debe ser evaluado para que siga todo el procedimiento y el niño no sea revictimizado, como decimos nosotros, ¿no? Es decir, que arriba de lo que ha pasado estemos preguntándole a un montón de personas distintas lo que le ha sucedido. Vamos a hacer una pausa. Ustedes saben que en este programa encendemos un incienso, mucha gente le dice el programa del incienso. Entonces ahora viene este momento, en instantes estamos de vuelta, estamos hablando hoy de maltrato infantil en el Triángulo de la Confianza. Pues estamos hablando de maltrato infantil hoy en el Triángulo de la Confianza. Es cierto este tipo de casos que ocurre, pero estamos ante un proyecto de luz, que es el proyecto Pétalos de Rosa, de amor, Pétalos de Amor, perdón. Y me encantaría que nos explicaran brevemente por qué surge el proyecto, es decir, alrededor de qué circunstancias arman ustedes este proyecto. Bueno, te explico. El proyecto nuestro surge a partir de una necesidad grande
de los propios jóvenes con discapacidad intelectual, o mal llamados discapacitados intelectuales, porque bueno, todos en este mundo tenemos una discapacidad, pero en específico este proyecto surge por la necesidad que tienen los jóvenes egresados de la enseñanza especial y la familia de crearles un espacio donde ellos poder interactuar con los demás jóvenes, con la población, salir de sus casas, porque estos jóvenes que nosotros tenemos en nuestro proyecto son jóvenes que no clasificaron para ningún tipo de escuela taller. Claro. Por su discapacidad. Entonces estos jóvenes pasan a vínculo familiar, donde se crea un problema bastante fuerte con la familia, con ellos mismos, por no perder todo tipo de roce social, la familia, en este caso la madre, que es una de las más discriminadas, porque al final siempre terminamos, yo soy madre, digo terminamos porque hablo desde mi propio ejemplo. Claro. Mi hija es un síndrome de Down, entonces yo también pasé por toda esta etapa de ese egreso a partir de los 18 años, no saber qué hacer con mi hija, dónde poner a mi hija, cómo seguir yo y continuar mis estudios. Y entonces, basándonos en todas estas experiencias, porque el proyecto está conformado por otros padres y especialistas que nos apoyan, que también muchos de ellos tienen hijos también con discapacidad. Entonces, basándonos en esta experiencia y en este dolor que hemos sufrido todos, pues creamos este proyecto. Sí. Proyecto que tiene su sede no fundacional, pero sí habitual desde hace 5 años en el Combinado Deportivo Eduardo Saborí, en el municipio de Playa. Estamos abiertos de martes a jueves, desde las 9:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, y trabajamos diferentes especialistas. En mi caso yo trabajo lo que es la actividad física, y los preparo desde este punto de vista del abuso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos sean jóvenes independientes, además sean jóvenes que a través de las actividades físicas y a través de la preparación de su propio cuerpo puedan conocer el mundo que los rodea. Claro. ¿Verdad? Y esto le da cierto autovalidismo, por supuesto, y ellos son capaces de enfrentarse a la vida y de poder tomar decisiones a partir de toda esta serie de actividades que ellos participan, porque estamos muy vinculados también al INDER. O sea, es un proyecto que está aprobado por el INDER y participamos en muchas actividades, ya sean actividades desde el nivel comunitario hasta niveles municipales, provinciales, nacionales, en congresos, participamos en convenciones, en los cubailas que se realizan una vez al año, que es la fiesta de la cultura física a nivel nacional, participan en las galas de los cubailas, y entonces a través de esta preparación que ellos tienen, desde la actividad física, eso los ayuda a ellos a poder enfrentar la vida, ser más independientes y a conocer mucho mejor el mundo que los rodea. No, y a cubrir también, los momentos de ocio. Los momentos de ocio. Los momentos de ocio que son que se prestan para muchas cosas, es decir, para en la comunidad, para cuando ellos están dentro de la casa, que no tienen nada que hacer, que salen al exterior, que son sometidos a bullying, también abusos dentro del hogar, abusos que pueden ser abusos sexuales o de cualquier índole. Entonces, estos 3 días de proyecto alivia la situación familiar y les ofrece a ellos un espacio para que ellos puedan ocupar su tiempo libre, y además crear también, porque no es solo la base que traen de las escuelas, sino que hay muchos también que tienen otras potencialidades que a través de nuestro proyecto, con la danza, las artes plásticas, cualquier tipo de manualidad, pues entonces ellos
crecerse y sentirse... Y tienen una utilidad. Lógico, sí. A través de estas actividades, ¿qué pasa? Que yo digo que de las actividades humanas, lo que es la actividad física, el baile, el deporte, es la de menos conflictos y barreras psicológicas, ¿verdad? Donde ellos pueden expresar mejor y canalizar mejor sus necesidades. Y sus aptitudes también. Sus aptitudes. Hay algo que me llamó la atención cuando comentábamos en la preparación del programa, hablamos de violencia o maltrato justo antes del nacimiento, o sea, prenatal. ¿Qué tanto signa esta etapa en, por supuesto, el desarrollo ulterior del ser humano? Bueno, imagínate que todo lo que la madre procesa, sean sustancias adictivas, puede ser cigarro, puede ser alcohol, el feto también está recibiendo. Lo está recibiendo. Y por lo tanto, un niño puede nacer con un síndrome de abstinencia, un bebé. Y puede marcar también, yo recuerdo una vez hablando con un colega, que no cubano, de que él radicaba en un barrio muy complejo en los Estados Unidos, y eran de las drogas o de las adicciones más elementales, como puede ser el aspirar pegamento, y comienza la detección ya abierta del daño cuando empiezan en la escuela. Porque es como si hubiera ya un daño cerebral, exacto, con un daño orgánico, crónico, y por lo tanto es una criatura que él no consumió, pero consumió. Y como ahí pueden poner montones de ejemplos, porque he puesto el caso extremo de las adicciones, pero puede haber maltratos a la madre, de falta de respeto, de abuso en el sentido de minimizarla, de no tratarla como se merece en el estado en que se encuentra. Todo eso lo recibe. Por las descargas de adrenalina, está recibiendo el bebé, ese feto. Claro. Pasemos de esa maestra precavida que está observando a sus alumnos a el espacio en el aula. ¿Qué pasa cuando esa violencia se transmuta o se traspola en el llamado bullying, en el acoso entre los propios alumnos, la violencia? ¿Cómo se maneja esto a nivel de un plantel escolar? A nivel de un plantel escolar es una indisciplina grave. Eso se recoge en el reglamento escolar como una indisciplina grave. Tanto, estás hablando ya de un bullying, de un acoso, pero se recoge incluso hasta los nombretes en todos los niveles de enseñanza. Se recoge como una indisciplina grave y ahí se da tratamiento. ¿Qué pasa? Que yo pienso también que ahora estamos un poco más preparados. La población cubana, desde nuestros niños, las escuelas, están un poco más preparados y ellos son capaces ya de identificar incluso el tipo de maltrato a que son sometidos. Yo creo que eso sí se ha ganado mucho y en las escuelas se ha ganado mucho. ¿Qué pasará? ¿Qué pienso? Que falte el rigor con que se debe aplicar los reglamentos escolares en cada una de nuestras escuelas. Porque a veces lo vemos como un juego entre niños, pero no medimos consecuencias. Y eso siempre trae consecuencias. O puede existir el caso que se vea normal, es decir, que algunos profesores... No, es que además hay una etapa del desarrollo psicológico que los niños, en la edad de la peseta, ellos se ponen a molestar, a mortificar, a decirse nombrete, eso es parte de las regularidades de la edad. Lo que pasa es que todos deben pasar por ahí, o sea, más o menos, en dependencia de las características de la familia, pero casi todos pasan por esa etapa. Pero también no se puede dejar y que de pronto se focalice en un niño, que generalmente son los más vulnerables, o bien porque son muy delgados, o muy chiquiticos, o son muy altos, se van, el diferente del grupo, o gordito. Las niñas gorditas dicen que no son gordas, que son anchas, entonces tratan de defenderse, pero son víctimas también, son víctimas. Vamos a hacer una pausa. Gracias por sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Mazón y San Miguel, donde está el Canal Habana. También sus muy bienvenidos correos electrónicos a esta dirección que pasa por el borde inferior de sus pantallas. Hoy estamos hablando de maltrato infantil en el Triángulo de la Confianza. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de maltrato infantil hoy en el Triángulo de la Confianza. Tal vez podamos desde nuestras perspectivas de trabajo y sociales
hablar un poquito de las causas que nos llevan a este maltrato infantil, tanto el prenatal como el escolar, como en las condiciones de los niños y jóvenes con determinada condición específica para la vida. ¿Pudiéramos abordar esto, profes? A ver, yo te voy a hablar vamos a hablar del maltrato que está también muy en moda de los maestros en las escuelas. Yo te puedo decir primero, de manera general, para mí es un problema, primero, de formación de valores, de familia, claro, de niños y de maestros. Valores, respeto. Cada cual debe respetar el espacio de cada individuo. Tú eres diferente, todos somos diferentes, pero el respeto. Y la segunda y la tercera, no menos importante, el amor lo más amplio. Amor entre ellos, entre los niños, padres hacia sus hijos, porque a veces los padres inconscientemente maltratan a los niños por imposiciones, etcétera. Y el amor a la profesión, en el caso de los maestros. Claro. Usted no puede imponer respeto en un aula cuando usted no va preparado. Entonces no puede llegar a maltratar ni a que tus estudiantes paguen por algo que usted no hace, que es respetar a su profesión. Eso es importante. Eso es muy importante, además porque abriste el espectro de los espacios que permiten ese fenómeno del maltrato. ¿Sí? No, que yo pienso que eso también pasa por cuál es el modelo, cuál es el patrón que yo estoy llevando al aula, porque si esa maestra no va arreglada adecuadamente y va vestida de una manera que no es para ir a un aula, o que se dirige a los alumnos de forma irrespetuosa, ya que el alumno no lo puede respetar. Si lo imita es malo, porque entonces va a ser también una persona que no sabe dónde están los límites. Yo creo que eso es muy importante lo que ella ha dicho, porque hace falta tener los espacios y saber hasta dónde llegan los límites, y hasta dónde están los míos y hasta dónde empiezan los límites del otro, para no violentar y no maltratar al que está al lado. Pero también en la familia, que a veces, comúnmente se dice que la violencia, el maltrato es como una culebra que se muerde la cola, ¿no? Porque cuando tú buscas hacer esa historia de vida, generalmente esa familia, también los adultos sufrieron maltrato de golpes o de gritos o de simplemente ignorarlos, porque no hay nada más terrible que tú seas un cero a la izquierda y que los niños, cosa que desgraciadamente a veces pasa, no son personas, son cosas que se quitan, se ponen, se toman decisiones y el niño no participa de nada. Eso también es una forma de maltrato y nadie lo ve como maltrato, ¿no? Desde la perspectiva, sí. Se arrastra hasta a la adultez, porque nosotros hemos también comprobado de que los jóvenes que ingresan en nuestro proyecto hemos tenido que hacer trabajo con ellos bien fuerte con respecto a la educación formal, a una serie de cosas que llevan allí al proyecto, de malas formaciones desde sus hogares hasta en las mismas escuelas. Claro. Y hemos tenido que trabajar muy duro con esos jóvenes que han ingresado en nuestro proyecto. Sí, muy bien, muy bien. ¿Quieres añadir algo? No, solamente decir que bueno, que nosotros podemos comprobar en muchas ocasiones el abuso que existe, sobre todo a la hora de abordar un transporte público. Digamos, ¿por qué? Porque como no tienen una manera de que se identifiquen como que son discapacitados o tienen una capacidad diferenciada, por llamarlo de otra manera, pues entonces no portan un carnet y en un transporte público no les dan un asiento. Y son personas que en ocasiones, digamos, los síndromes de Down tienen sus dificultades a veces para trasladarse, y entonces, como no tienen un carnet, digamos, que digan son discapacitados o que tienen capacidad diferenciada, como les decía, pues entonces no se les cede el asiento y tienen que realizar su traslado, por supuesto de pie. Pienso que esto es una forma también de abuso, porque al final no tiene una asociación que represente a estos jóvenes, a estas personas que presentan discapacidad intelectual. Claro. ¿Qué falta
muy brevemente, para que este fenómeno del maltrato infantil, digamos, podamos no hablar de esto en algún momento o que sea un horrible recuerdo de un pasado reciente? ¿Qué falta para llegar a ese punto desde sus espacios profesionales? Mucha comunicación. ¿Comunicación? Yo pienso que todavía nos falta información. Y asimilar. Y asimilar. ¿Información de qué es? ¿De qué es? De todas las formas que hay. Claro, de todas las formas que existen. ¿Y desde ustedes? Comprensión. Comprensión. Apoyo. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado en el Triángulo de la Confianza. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerde bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.